Ya podemos entrar. Bendecimos a los que se conectan por Facebook. Si me puedes poner algo de fondo, Sebastián. ¿Estamos? Yo sé que nosotros fuimos grandemente bendecidos con la palabra que trajo la pastora Ivette. ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos la recibieron? Y la bendecimos a ella por esa palabra, porque sé que trajo como un abrir de ojos, como un despertar. Porque sabemos lo que dice la palabra, pero ahora vemos cómo la ciencia está corroborando lo que dice la palabra. Y hay una cita muy famosa de Einstein que quiero que veamos en esta mañana. Einstein dijo lo siguiente: la ciencia sin la religión está coja y la religión sin la ciencia está ciega. ¿Por qué? Porque sabe lo que dice la palabra, pero no sabe el por qué lo dice. Pero cuando tú unes las dos, entonces tú tienes la palabra y el por qué lo dice. Y entonces con los adelantos en la ciencia, neurociencia especialmente, y en la física cuántica, se está viendo que todo lo que dice la palabra, la ciencia ahora lo está corroborando. Y en línea con eso hay un estudio reciente que hicieron en la Universidad de Stanford. Y mira lo que encontró. Encontró algo que para ellos es sorprendente. Mira lo que encontraron. Que la mente puede realambrar el cuerpo simplemente por lo que crees. Que tu cerebro no solamente está observando tu vida, sino que la está construyendo con cada pensamiento que tú, ¿qué? Repites. Espérate. ¿No es lo que dice la palabra? No dice la palabra, medita en la palabra de día y de noche, o repítela, háblala, donde quiera que esté. Entonces dice, cuando tú hagas eso, tú harás prosperar tu camino. Eso es una promesa de Dios. Y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere que todo le salga bien? ¿Quién no quiere ver prosperidad en su camino? Entonces, la clave está en meditar en la palabra de día y de noche. Pero no se trata solo de yo conocer esa palabra. ¿Cuántos meditamos en la palabra de día y noche? ¿Cuántos lo hemos hecho una práctica y un estilo de vida? Que honestamente podemos decir, sí, yo medito en esa palabra de día y de noche. ¿Really? ¿En verdad? Tenemos que meditar en la palabra de día y de noche. Porque en la obediencia es que entonces vamos a ver los resultados. Hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Quiero leerte otros resultados de este estudio que es impresionante. Dice, cuando tú profundamente crees algo, tu cuerpo comienza a alinearse con lo que estás creyendo casi instantáneamente. Tus pensamientos no son pasivos, sino que son poderosos arquitectos. Están construyendo, ¿qué? Tu estado mental y tu estado físico. Ya sea vencer el dolor, aprender nuevas habilidades o cambiar tus hábitos, la neuroplasticidad del cerebro le permite reconfigurar conexiones neuronales según lo que tú crees. Entonces, pensamientos repetitivos crean nuevos caminos neuronales que afectan cómo tu cuerpo funciona y reacciona. Fíjense, miren lo que ellos hicieron. Ellos cogieron un grupo de gente y le dijeron que ellos tenían ciertas características genéticas o riesgos de salud, aun cuando no eran ciertas. Esto aquí es lo importante, no era cierto lo que le iban a decir. Y cogieron a un grupo y le dijeron, ustedes tienen un gene de alta resistencia. Inmediatamente comenzaron a exhibir una alta, ¿cómo se llama? Estamina física, una fortaleza física que no tenían.
Entonces, a otro grupo le dijeron que tenían una predisposición genética a la obesidad. ¿Y tú sabes lo que pasó con el sistema metabólico? Comenzó a funcionar más lento y comenzó a quemar menos calorías, simplemente porque creyeron algo, aunque no era cierto. Y aquí es que te quiero llevar. Aunque no sea cierto, ¿cómo opera el enemigo? Trayéndonos mentiras. Todo lo malo que te va a pasar, te va a pasar esto, aquello, lo otro. Pero si tú te lo crees, todo tu cuerpo comienza a reaccionar como si eso fuera verdad cuando no lo es. Por eso Él te dice, no medites en las preocupaciones, no medites en lo que el enemigo te tira a la mente, no, medita en la palabra, medita en mi promesa para que el enemigo no gane ventaja en tu vida. Por eso te dice, no temas, solamente cree y el justo por la fe vivirá. No hay otra manera de caminar. Si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano, el caminar del creyente es la fe. Y la fe es ilógica para el mundo. Pero este estudio comprobó el increíble poder que tiene la mente sobre el cuerpo físico. Y comprobó que pensamientos repetitivos y tus creencias pueden reprogramar las funciones del cuerpo como hormonas, metabolismo y aún producir sanidad. Espérate un momento. ¿Y qué dice la palabra? Vamos allá. Vamos a la palabra, si me lleva Sebastián. En Proverbios 4, 20 al 22 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, y tu corazón, ahí el original es lebab, y habla de mente y de pensamiento. Guarda esa palabra en tu mente, en tus pensamientos. ¿Por qué? Porque son vida a los que las hallan, ¿y qué? Y medicina, ¿a qué? A todo su cuerpo, medicina a todo su cuerpo. Yo quiero que tú veas aquí la relación y la conexión directa que está haciendo la palabra entre tu mente y tu cuerpo. Si tú llenas tu corazón, tu mente, tus pensamientos de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Por ejemplo, Él llevó mis enfermedades. Él sufrió mis dolores y por sus llagas fuimos curados. Él es el que lleva la enfermedad lejos de mí. Él es el que sana todas mis dolencias. Él restaura la salud a todo mi cuerpo. Él me redimió de la maldición de la ley, por lo tanto me redimió de las enfermedades. Y cuando tú llenas tu mente de eso, dice la palabra, tú llenas tu mente y tu cuerpo comienza a reaccionar. Y esa palabra comienza a producir vida, comienza a producir salud. Mira, yo no te puedo decir las incontables veces de testimonio tras testimonio tras testimonio de gente enferma que se ha puesto a declarar la palabra de sanidad y las promesas de sanidad y se han levantado. Es más, Lillian Jomer tenía un ministerio y ella tenía una plantation house, esas mansiones del sur cuando el tiempo de los esclavos en Estados Unidos, y ella se llevaba allí los que las medicinas los habían desahuciado. ¿Y qué hacía? Los ponía a escuchar la palabra de sanidad, a escuchar la palabra de sanidad. Y gente que estaba en coma, pero que estaba oyendo la palabra, se levantaban, alabado sea el Señor, porque su subconsciente, su inconsciente estaba recibiendo la palabra que es vida y que es medicina a todo su cuerpo. Alabado sea el Señor. Y de hecho ellos llegaron a unas conclusiones y dijeron que los pensamientos no sean ideas flotantes, sino instrucciones biológicas. Lo que creas de ti mismo puede cambiar tu salud y tu funcionamiento. Y terminaron diciendo, estos descubrimientos tienen el potencial de transformar la medicina, la psicología y el crecimiento personal, haciendo de la frase popular, mind over matter, mente sobre materia, más
real que nunca. Lo que tú creas que es verdad, va a afectar tu cuerpo, aunque sea una mentira. Y por eso Él nos dice, no le des cabida, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si yo te digo que estás sano, declárate sana, no digas que estás enferma, no te pongas de acuerdo con el enemigo. Ahí está la victoria nuestra. Así que aquel que nos creó, mira, maravillosamente, Él sabía. El que nos creó no sabía. Lo que nos estaba diciendo era por nuestro bien, porque Él sabe cómo funciona todo nuestro organismo. Entonces, la ciencia afirma la palabra de Dios y en especial la gran promesa que todos tenemos en Romanos 12:2, que dice, no se amolden al mundo actual. O sea, no te dejes llevar por la manera de pensar del mundo. No te dejes llevar por la cultura del mundo, sino sean transformados. ¿Cómo somos transformados? Mediante la renovación de su mente por la palabra, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En otras palabras, me está diciendo, si me llevas al otro, que una mente renovada nos va a llevar a una vida transformada. Entonces, nosotros citamos mucho la palabra, pero a veces no le damos la importancia, la relevancia que ella merece. Por ejemplo, conocemos la palabra que dice, tal cual es su pensamiento, tal es él, dejándonos ver la importancia. Según yo piense, así será mi vida. Pero ¿cuántos cuidamos lo que pensamos? ¿Cuántos le damos espacio a las preocupaciones, a los temores, a las ansiedades, que todos son dardos del enemigo en nuestra mente? En vez de resistirla, decir, no, aquí en mi mente tú no te anidas. ¿Tú sabes qué? ¿Quién es el dueño de tu mente? Tú mismo. Tú eres el único que tienes el poder para decir, yo, mi mente no la voy a prestar para escucharte, Satanás. Yo voy a declarar lo que dice la palabra, porque esta es la verdad que transformará mi vida. Alabado sea el Señor. Y hemos entrado en el mes de Elul, que es un mes de introspección. Y yo te invito a estos 40 días a que tú estés más consciente de los pensamientos que llegan a tu mente. Para que tú puedas discernir si esos pensamientos, mira, es bien fácil, bien fácil. Esos pensamientos te están robando la paz, te están robando el gozo, te están robando a ti la bendición. Pues, ¿de dónde vienen? No vienen de ti, vienen del enemigo, que viene a robar, matar y destruir. Pero él viene en primera persona y te dice, ay, yo me siento sola. Y uno se cree que es uno que está diciendo, yo me siento sola, cuando es el enemigo tratando de influenciarte. Y tú dices, no, yo no estoy sola. Él nunca me dejará ni me desamparará. Y nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces en nosotros está, ¿con qué yo voy a llenar mi mente? ¿Lo voy a llenar con la palabra? ¿O voy a permitir que los pensamientos de preocupación, de temor, de ansiedad, de angustia, de amargura, de cuántas cosas, de coraje, me llenen y me influyan a mí en el cuerpo? Porque todo esto tiene un efecto en nuestro cuerpo, en nuestro estado mental y en nuestro estado físico. Entonces, si yo lleno mi mente con la palabra es lo que se manifestará en mi vida. Si yo la lleno con las mentiras del enemigo, ¿qué se va a manifestar? Las mentiras del enemigo. Le estoy dando oportunidad al enemigo para que prospere el ataque contra mí. Por ejemplo, ¿cómo yo me veo? Voy a coger un ejemplo. Nosotros sabemos que la palabra dice que Jesús desarmó, cuando Él murió en la cruz, Él desarmó a los principados, a las potestades. Él hizo un espectáculo público de ellos triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, desarmó quiere decir que le quitó las armas.
Cuando Él murió en esa cruz, dice la palabra, que Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Lo destruyó, lo derrotó, le quitó las armas, le quitó las llaves y nos las dio a nosotros la iglesia. Le quitó la autoridad y nos las dio a nosotros la iglesia. Le quitó el poder y el poder ahora lo tenemos nosotros. ¿En qué posición? Te voy a hacer una pregunta. ¿En qué posición nos pone esto aquí en la tierra con respecto al enemigo? ¿Dónde está el enemigo en relación conmigo? Si él está derrotado, bajo mis pies. Pero ¿cuántos de nosotros? Y esto es una mentira del enemigo. Nos hace creer que él es este gigante y que nosotros somos los pequeñitos que estamos corriendo. Mentiras del diablo que se vienen abajo ahora. Y tú comienzas a verte como Dios te ve. La palabra dice que él anda buscando a quién devorar. Quiere decir que él no puede devorar a todos. Él no puede devorar a un cristiano que está lleno de la palabra y sabe lo que le pertenece. Pero sí puede, sí puede devorar a uno que se ha dejado minar la mente con las preocupaciones, ansiedades, temores, con las imaginaciones falsas. Te puedo decir más. Te dicen que te tienes que hacer un laboratorio. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué me va a salir? Y esto, y la abuela, y la tía, y aquello. Ay, el médico dijo, y ya tú te pones, como decía la pastora Ivette, ella decía que era la amígdala, la bochinchosa, que le exageraba todo lo que te exagera y te lleva. Y ya entras en un temor. Y eso se acaba hoy, en el nombre de Jesús. Porque vamos a saber quiénes somos y cuál es la autoridad que tenemos en Él. Lo único que el enemigo tiene, si fue desarmado, si se le quitó todo, yo quiero que tú estés bien claro en esto. Lo único que tiene contra ti y contra mí son pensamientos. Es lo único que tiene. Por eso tenemos que guardar nuestra mente, nuestro corazón sobre todas las cosas, porque de Él mana la vida. Por eso dice la palabra, lleva cautivo todo pensamiento, no lo dejes. No lo dejes entrar. Y no, si lo llevas cautivo, si tú lo llevas preso, ¿por dónde salen los pensamientos? Por la boca. No lo digas, porque el poder de la vida y la muerte están en tu boca, en tu lengua. Entonces, se dice, tú sabes que se dice que el principal problema de la iglesia es desconocer nuestra identidad en Cristo. Mira si esto es importante. Que ha sido el blanco número 1 del enemigo desde el jardín del Edén. ¿Con qué tentación vino el enemigo contra Eva? Es que se te abrirán los ojos y seréis como Dios. Espérate un momento. Ella ya tenía los ojos abiertos. Ella veía en el plano natural y en el espiritual. Cuando pecó fue que se le cerró para ver en lo invisible. Pero ella tenía los ojos. Él vino contra lo que ella tenía y después le dice, y serás como Dios. Es que ella ya era como Dios. Ella fue creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces viene contra aquello que Dios te ha dado y la imagen tuya. ¿Qué fue la tentación que vino contra Jesús en el desierto? Si eres hijo de Dios, Él es hijo de Dios y Él lo sabía. Y Él no cayó en la trampa porque Él sabía quién era. El enemigo solo puede ganar ventaja si yo no sé quién yo soy. Si yo no sé lo que Él ha hecho en mí. Si yo no sé cuál es mi herencia, si yo no conozco la autoridad que tengo, es como único puede ganar ventaja. Pero cuando yo conozco quién yo soy en Él, mi oración va a ser más efectiva porque no me voy a dejar robar por el enemigo todo lo que me quiere robar. Y si meditamos en la palabra y nos vemos como Él nos ve, nuestra vida va a ser transformada. Nuestra vida completa, te lo dice la palabra. Habrá una transformación en nuestra vida. Y estuvimos viendo que Jesús siempre estaba hablando de su origen espiritual. Y Él decía, es que yo vengo de arriba, es que el Padre me envió, es que yo soy celestial
Y lo vemos que en el libro de Juan, que estamos estudiando los viernes, lo dice 41 veces. Así que tiene que ser importante para él. Pero lo que sucede es que nosotros también venimos de arriba. Yo no sé si tú lo sabías o no, pero cada uno de nosotros estábamos, dice la Biblia, tú estabas en él antes de la fundación del mundo. Él nos envía a esta tierra con una asignación, manifestar el reino de Dios mientras estemos aquí. Y cuando partamos de aquí, no morimos, nos mudamos a nuestro hogar celestial, el cielo, para estar eternamente con Él. Así que somos seres sobrenaturales como nuestro Padre, extraordinarios, pero nos hemos conformado con una vida normal y corriente. La pregunta es ¿por qué? Porque no hemos estado más conscientes de nuestro origen y de quiénes somos nosotros en Él. Necesitamos meditar en la palabra para estar conscientes de cuál es mi verdadera identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién dice la palabra que soy yo? ¿Cómo me ve Dios a mí? ¿Cuál es mi herencia en Él? ¿Cuál es la autoridad que cargo? Alabado sea el Señor. Y tú sabes cuál es una de las principales diferencias entre la vida de Jesús y la vida nuestra. Que Jesús estaba consciente de quién era. Sabía quién era. Y Él estaba seguro de que el Padre les respondería. Y nosotros tenemos que estar igualmente conscientes como Él. Ahora, lamentablemente, se dice que la mayoría de los cristianos de hoy confían más en lo que ven y en lo que oyen que en lo que Él dijo. Y se dice que confiamos más en el informe de un médico porque tiene una bata blanca. Pero hay uno allá arriba que tiene una bata blanca que me dice que por su llaga yo fui sanada, que Él pagó el precio en la cruz del Calvario, que el evangelio completo incluye salvación, paz y sanidad. Y yo le creo más al de la bata blanca de allá arriba que el de la bata blanca que abajo. No tengo nada contra los médicos, mis hermanas son doctoras, mis cuñados también, así que tengo una familia de médicos. Pero sé que hay una verdad que está por encima de todo y es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ver que Jesús vino a este mundo. Esto es algo bien importante. Él vino a modelarnos a ti y a mí, como tú y yo podemos vivir aquí en esta tierra. Y Él vivió de una manera diferente porque toda la identidad y todo, y que Él venía del cielo, estaba tan claro y tan claro en Él. Que Él no se dejaba engañar por el enemigo, pero esto influyó en sus creencias, esto influyó en su lenguaje, en sus pensamientos, en sus acciones, impregnó toda la forma de ser de Él. Y a veces decimos, escúchate esto, sí, pero ese fue Jesús, como si Él hubiera venido a este mundo como Dios. Pero espérate, la palabra dice que Él se despojó de su gloria y que Él vino como hombre para modelarnos a nosotros lo que nosotros podíamos hacer también aquí en la tierra. Por eso dice la palabra que como Él es, escúchate esto, en primera de Juan 4:17, si me llevas ahí, como Él es, así somos nosotros, ¿dónde? En este mundo. No es que yo voy a ser como Él cuando llegue allá, es que aquí yo puedo ser como Él. Es que eso es lo que dice la palabra. Esa es una de mis herencias en Él. Mira lo que dice, si me llevas al Amplify. Dice, mira, el Amplify lo dice de esta manera. En esto, ¿en qué? En la unión y comunión con Él. Aquí está la clave. Eso es lo que los que vivieron en la senda antigua conocían. Que tenía que ver con la unión. El poder se desata por causa de la unión, de tu relación, de tu comunión con Él. A mayor comunión, mientras más tú
te relacionas con Él, mientras más tiempo tú pasas con Él, más se va a manifestar el poder de Él en la vida del creyente. Y dice, y el amor se completa y alcanza la perfección en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, porque viene un día de juicio. Y dice, y con seguridad y valentía para enfrentarnos a Él, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Eso lo conocía la primera iglesia. Eso lo conocía aquellos que caminaban en poder y vivieron en la senda antigua. Y nuestro problema es que hay tanta fortaleza mental aquí. El enemigo nos ha minado de tanta mentira. Y nos dice, no, tú, ser como Él. No, tú no puedes ser como Él. Es que Él es Dios y tú no. Y Jesús anduvo en este mundo no como Dios, vino como hombre. Era Dios y es Dios siempre. Pero vamos a la palabra, porque esto es bien claro aquí. Vamos a ver algo. Filipenses 2, 6, 8, ¿qué nos dice? Nos dice, quien siendo por naturaleza Dios, no, y está hablando de Jesús, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, ¿qué hizo? Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como qué, al manifestarse como qué, como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tú sabes el amor de Dios por ti y por mí, que siendo Dios, dijo, no, yo voy a ir como hombre y me voy a humillar, voy a dejar mi gloria para salvar a cada uno de los que nos encontramos aquí en esta mañana, por amor. Y el enemigo nos miente diciendo, no, tú no puedes ser como Él, porque es que hay este abismo tan grande entre Jesús y yo. Y yo declaro que esa mentira se va a caer hoy, en el nombre de Jesús. Tenemos que derribar esa fortaleza mental. ¿Sabes por qué? Porque si yo no lo hago, nunca voy a creer esto, lo otro, que como Él es, yo soy. Y si yo no lo creo, nunca mi vida va a reflejar la vida de Jesús. Pero somos embajadores. ¿A quién se supone que nosotros representamos aquí? A Él. ¿Cómo se supone que seamos aquí en la tierra? Como Él. Entonces, esta fortaleza se va a derribar hoy en el nombre de Jesús. Lo primero que tenemos que entender es que la palabra es bien clara. ¿Cuántos saben que la palabra es la autoridad de Dios? Y que somos llamados a nosotros creer todo lo que dice la palabra. Amén. Entonces nos deja ver que Jesús vivió y ejerció su ministerio como un hombre lleno de Dios, ungido por Dios, uno con Dios y totalmente dependiente de Él. Y hay abundancia de escrituras que nos dejan ver esto, pero vamos a ver algunas nada más. Vamos a ver a Santiago 1:13. Dice que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios, ¿qué? No puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, ¿qué le pasó a Jesús en el desierto? Que fue tentado. Fue tentado tanto en el desierto como en Getsemaní. Y una tentación que era real, porque el enemigo le estaba ofreciendo una salida sin tener que ir a la cruz y morir una muerte tan horrible como la que murió por salvarnos a ti y a mí. Era real la tentación, pero Él la venció. Pero Dios no puede ser tentado, pero Jesús fue tentado porque Él vino en forma de hombre. Tanto en el desierto como en el Getsemaní, como dije, vinieron ángeles a ministrarle y fortalecerlo. Si hubiera venido como Dios,
no hubiera necesitado de ángeles que le fortalecieran, porque era Dios y tenía toda fortaleza y toda fuerza. En Hechos 10:38 dice la palabra, cómo Dios ungió, ¿qué hizo? Ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos que los oprimidos por el diablo, el que le está llamando ahí a la enfermedad, opresión del diablo, porque Dios estaba con él. Dios no necesita ser ungido, pero un hombre sí necesita ser ungido. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dios no hubiera necesitado crecer en sabiduría porque tiene toda la sabiduría. Pero como vino como hombre, necesitaba crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Juan 5:19 al 20. El mismo Jesús aquí hablando, esto no es nadie, es Él. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo, ¿qué? Hacer nada, ¿por qué? Por sí mismo. Sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace Él igualmente. No podía hacer nada por sí mismo porque vino en forma de hombre, pero vivió una vida 100% llena de Dios, dependiendo de Dios, dependiendo del Padre. Y fue esto lo que lo llevó a hacer las obras que él hacía. Fue guiado por el Espíritu Santo para hacerlo. Dios no necesita ser guiado, pero el hombre sí necesita ser guiado. Y después dice en Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. ¿Quién? El Padre que mora en mí. Él hace las obras. Es que estaba lleno de Dios. ¿Y qué nos dice a nosotros? Que seamos llenos de Él, que nos llenemos del Espíritu Santo. Y Él reconoce aquí que Él no podía hacer nada por sí mismo, porque Él vino en forma de hombre, porque le plació despojarse de su gloria y venir como hombre para salvar a la humanidad. Y podemos seguir, pero vamos, yo creo que con esto es suficiente, pero cuando derramó gotas de sangre en Getsemaní, también probaba que vino como un hombre. Porque Él vino como el segundo Adán. La palabra se refiere a Jesús como el segundo Adán. Porque el primer hombre pecó y conectó a la humanidad con la maldición. Y tenía que venir un segundo y último Adán para conectar la humanidad con la bendición. Y como Adán siendo hombre nos desconectó, y el Dios es un Dios legal, tenía que venir en forma de hombre para volvernos a conectar a Dios. Cuando comprendes que Jesús vivió como hombre, se eliminan todas las excusas para yo poder decir, no es que yo no puedo ser como Él. Yo entonces lo que tengo que hacer es seguirlo a Él. ¿Cómo pensaba Él? ¿Qué hablaba Él? ¿Qué hacía Él? Que subía al monte todas las mañanas a encontrarse con el Padre, para escuchar la voz del Padre. Nos está dando ahí las instrucciones, nos está dando ahí cómo yo puedo ser como Él. Porque ese es el llamado nuestro aquí, en la tierra. Ser como Él, andar como Él, hablar como Él. Y si Jesús hizo lo que hizo como un hombre lleno de Dios, entonces entiendo que yo también tengo un deber de ser tan llena de Él, que donde quiera que yo vaya, se manifieste la vida de Él. Que otros puedan ver el amor de Jesús a través de mí. Que otros puedan levantarse en fe
por las palabras que yo hablo. Que otros puedan recibir sanidad por una oración que yo hago. Porque estoy tan llena de Dios que lo que manifiesto es la vida de Él donde quiera que voy. Y esa es la asignación nuestra. Manifestar su reino. Y manifestar su reino tiene que ver con lo sobrenatural. Que lo sobrenatural debe ser lo natural para nosotros. Que impondremos manos sobre los enfermos y sanarán. Que echaremos fuera demonios en su nombre. Que resucitaremos muertos, que hablaremos lengua, que si comiéramos cosa mortífera no nos hará daño. Entonces Jesús se convirtió en el modelo perfecto para que nosotros pudiéramos caminar como Él. Él es el primogénito, Él es el primer hijo, Él es la nueva creación. Y como Jesús es, dice la palabra, así somos nosotros. Entonces esto me lleva a mí a algo. Yo quiero ser como Él. Yo quiero imitarlo a Él. Yo quiero que cuando me miren a mí, vean a Jesús. Vean el amor de Dios. Que vean la compasión de Dios. Que vean la bondad, la mansedumbre, la templanza de Dios. Como Jesús es, tú tienes un llamado a ser. Entonces, lo que tengo que hacer es ver cómo Él pensaba, cómo Él caminaba, cómo Él hablaba, imitarlo. Y para Él era tan importante de dónde Él venía, que para nosotros también va a tener que ser importante saber que venimos de arriba. Para Jesús lo invisible era más real que lo visible. Y para nosotros tiene que serlo también. Entonces, sus promesas, su palabra, que quizás no lo vemos ahora, no la vemos manifiesta, pero tiene que ser más real que lo que yo estoy viendo. Su palabra va por encima, eso es fe, eso es caminar en fe. No dejándome llevar por lo que veo ni por lo que escucho, sino, tú lo dijiste, Dios, y yo te creo. Aunque lo que yo esté viendo sea un infierno delante de mí, yo te creo a ti, que tú estás por mí, que tú peleas mis batallas, que tú no me dejas, que tú no me desamparas, que si tú conmigo, ¿quién contra mí? Y cuando tú comienzas a declarar estas palabras, aún en la crisis más fuerte de tu vida, tú vas a ver como la misma palabra te comienza a levantar, te comienza a llenar de fe, te comienza a llenar de esperanza, alabado sea el Señor. Y cuanto más conscientes estemos del cielo, cuanto más conscientes estemos de sus promesas, más firmes estaremos contra los ataques del enemigo. Y tú no te rendirás porque te vas a aferrar a las bendiciones, porque te vas a aferrar a la palabra, te vas a aferrar a las promesas y no vas a dejar que el enemigo te robe la herencia que tiene. Mientras más conozco lo que es mío, mi herencia, más valentía voy a tener para enfrentar al enemigo y decirle no, conmigo no, porque mi Dios me dijo esto y esto y me prometió esto y esto y esto. Y seguirás creyendo en contra de todo viento y de toda marea. Te pararás firme, declararás una cosa y la verás en el nombre de Jesús. La verás en el nombre de Jesús. La verás en el nombre de Jesús. Lo verás en el nombre de Jesús. Lo que estás creyendo lo verás. Así que sigue creyendo. No sueltes tu creencia por lo que estás viendo. Porque lo que estás viendo es que en este mundo caído hay maldición. Pero Dios te dijo, te redimí de la maldición de la ley. Para que no vivas tú en maldición, sino que tú vivas en bendición. El amor de Dios por nosotros es más grande que lo que nosotros creemos. Las buenas nuevas del Evangelio, yo decía, Señor, si las buenas nuevas del Evangelio ni las hemos entendido, porque tú eres más bueno de lo que nos hemos creído, porque tú eres tan bueno que aparece, a veces pareciera, yo leo la palabra y digo, a veces parece too good to be true, como dice el americano, demasiado bueno para ser cierto, pero así es nuestro Dios. Él es bueno, por eso dice, probad a Jehová que bueno es, probadme y ver qué bueno es Jehová. Él es bueno, aleluya. Y cuando nosotros estemos enfocados en Él, enfocados en las promesas de Dios,
el enemigo pierde el agarre que tiene contigo. El enemigo te tiene que soltar. Este mundo tampoco te va a poder confundir porque tú vas a estar claro en quién eres y lo que te pertenece y lo que ya Dios te dio a través de la cruz del Calvario y todo lo que hizo por nosotros. Porque ¿sabes qué dijo? Él dijo, consumado es. Ya yo terminé todo. Ya yo te bendije a ti con toda bendición en lugares celestiales. Ya, yo te di a ti todo lo concerniente a la vida y a la piedad. Así que ahora, ¿en dónde está la bola? Aquí, en la cancha mía. Yo tengo que creer que esa bendición es mía. Y el reino de los cielos sufre violencia. Pero los violentos, escúchame bien, los violentos, los valientes lo arrebatan. Son los violentos y los valientes los que en tiempo de crisis no están confesando lo que ven, están confesando lo que creen. Y dicen, yo te creo a ti, Señor. El enemigo es un mentiroso, pero yo sé que tú no mientes. Y tú me has prometido esto y yo lo voy a ver. Y si tú no sueltas tu confesión, y si tú no sueltas de estar meditando en eso, tú lo vas a ver. El enemigo no te va a poder detener, no te va a poder robar el milagro que tiene tu nombre ya, en el nombre de Jesús. Ya tiene tu nombre. El milagro tiene tu nombre. Está esperando por ti. Tú no estás esperando por Dios. A veces decimos, aquí esperando por Dios. Que Él venga y haga. ¿What? Él lo hizo todo ya. Yo no estoy esperando por Dios. Dios está esperando por mí. Que yo me ponga de acuerdo con Él y arrebate la bendición. Que habrá oposición. Yes. Que a veces será tan fuerte la batalla que tú no te puedes hasta confundir. Es verdad. Pero hay uno que no te miente en medio de la batalla. Y lo que dijo te lo va a cumplir. Amén. Cuando tú pones tu confianza en Él, tú nunca, hay una promesa, nunca serás avergonzado por poner tu confianza en mí, te dice el Señor. Si tú me crees a mí mi palabra por encima de lo que ves, tú nunca vas a ser avergonzado. ¿Tú sabes cuántas veces yo me he repetido eso en mi vida? En los momentos de crisis. Hablo la palabra y digo, Él me prometió que yo nunca seré avergonzada por confiar en Él. Y yo confío en Él. Y yo creo que Él es fiel. Y yo creo que lo veré. Y así camino, iglesia. Y ese es el caminar del creyente. Eso fue lo que David, cuando tú tienes tus ojos puestos en el mundo y no arriba, cuando viene la crisis, inmediatamente tú vas a buscar solución en el mundo. Pero cuando tú tienes los ojos puestos en Él, ¿y quién es Él? Cuando viene la crisis, inmediatamente vas a buscar arriba. ¿Qué hacía David en los momentos de crisis? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David tuvo victoria tras victoria tras victoria, no porque era grande, sino porque creía en un Dios que es más grande que él y sabía que la solución solo venía de él. No estaba buscando en el mundo, clamaba a Dios, Dios lo oía y le respondía. Y como nuevas criaturas que somos, nosotros no somos llamados a vivir como el mundo, somos una contracultura, no somos como ellos. Mira, antes de aceptar a Jesucristo, todos nosotros, dice la palabra, que estábamos bajo el gobierno del enemigo. ¿Y el enemigo a qué vino? A matar, a robar y a destruir. Pero una vez tú y yo hacemos confesión de fe, y yo digo, yo te recibo, Señor, como mi Señor y Salvador, dice que me traslada del gobierno de las tinieblas y me establece en el reino de su amado Hijo, de su luz. Y ahora me redime de la maldición, de todas esas maldiciones, me redimió, pagó el precio para salvarme. Entonces tiene que haber una diferencia. Mi vida no puede ser igual que las del mundo. Tienen que ver que yo tengo un Dios de poder, que yo tengo un Dios todopoderoso,
Que yo tengo un Dios que me dice, si tan solo puedes creer, para el que cree, todo es posible. Todo es posible para el que cree. ¿Qué es lo que es posible? Todas sus promesas son posibles, si tú puedes creer. Aleluya. El enemigo, escucha bien lo que te voy a decir ahora, nos ha tratado de vender una mentira. Que la maldición es parte de la vida normal del creyente. Cuando vemos que la maldición de la ley, ahí están todas las enfermedades, puedes leerlo. Es más, llévatelo de asignación, Deuteronomio 28. Búscate todo lo que está bajo la maldición de la ley. Porque de todo eso, Él pagó el precio por salvarnos. Y ahí están mencionadas todas las enfermedades, escasez, ruina, problemas, bueno, de todo. Entonces el enemigo te hace creer que no, es que todo esto es normal. ¿Para qué? Para llevarme a pelear desde una posición defensiva en vez de ofensiva. Es que, ¿quién tiene la ventaja aquí? ¿El enemigo o yo? Yo. Entonces, yo tengo la ofensiva. Yo no tengo que estar tratando sino que yo soy. Él pagó el precio para que la maldición no nos toque. Por eso la palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ninguna plaga tocará mi morada. Él lleva la enfermedad lejos de mí. El maligno no me toca. Por sus llagas fuimos sanados. Pero entonces cuando viene el ataque, cuando viene el síntoma, ¿con quién me pongo de acuerdo? ¿Me pongo de acuerdo con el síntoma? ¿O me pongo de acuerdo con la palabra? Y le digo, perdóname, tú eres ilegal. En la cruz del Calvario Él pagó el precio. Y ya por su sacrificio yo estoy sana en el nombre de Jesús. Entonces, ¿con quién me pongo de acuerdo? Va a determinar mi victoria o mi derrota. Bill Johnson dice, el mundo en el cual tú estás más consciente, tú siempre vas a reflejar la naturaleza del mundo que tú estés más consciente. Entonces, ¿qué nos dice Colosenses 3:1-2? ¿Qué nos dice? Y eso era lo que vivía Jesús. Eso lo vivía Jesús. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Dónde está nuestra mira? ¿Dónde estamos más enfocados? ¿En las cosas de arriba o en las de la tierra? Ah, Gloria, pero no te me pongas tan radical. ¿Por qué tú estás diciendo esto? Hermano, ¿es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? ¿Qué tú me estás diciendo que yo no sea radical? ¿Que yo no obedezca la palabra de Dios? Si ahí está mi bendición. Esto no lo dije yo. Esto no lo estoy predicando Gloria Noriega porque mi opinión. Yo te estoy llevando por la palabra. Y la palabra dice que pongas tu mirada en las cosas de arriba y que no las pongas en las de la tierra. Eso no quiere decir que estés enajenado, pero ¿dónde está el enfoque? ¿Dónde está mi enfoque? ¿En las cosas de aquí o en las cosas de arriba? Entonces, desafortunadamente, se dice que la mayoría de los cristianos viven como el mundo en sus pensamientos. Y por eso sus acciones, su matrimonio, sus finanzas, su salud, se ve como lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Por el enfoque. ¿Dónde tengo mi enfoque? ¿Dónde está mi mirada? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de este mundo? ¿Y qué dice Romanos 12:2? No se conformen a este mundo, no te conformes a esta era, modelado y adoptado a sus costumbres externas y superficiales, sino transfórmense o cambien
mediante la renovación completa de su mente, por sus nuevos ideales y su nueva actitud, para que comprueben por sí mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto a los ojos para usted. Lo que más puede limitar nuestra vida aquí en la tierra es esta: mi mente, mis pensamientos. La batalla es la batalla de la mente. Y aunque seas salvo, aunque tú seas salvo, si tú sigues pensando como el mundo, tú actuarás como el mundo, hablarás como el mundo, obtendrás los mismos resultados del mundo. ¿Tú has visto a alguien que se muda a otro país? Luego de estar un tiempo en ese país, comienza a hablar como los del país, comienza a actuar como los del país, comienza a vestirse como los del país, comienza a comer diferente. Entonces, antes de venir a los caminos de Dios, todos vivíamos como el mundo, la cultura del mundo, la realidad de este mundo, y éramos como todos los demás. Pero entonces un día aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y nacimos de nuevo. Nuestro espíritu se reconectó con Dios. Tu espíritu que está muerto, estaba muerto antes de yo venir a los caminos de Dios. Cuando yo lo hago Señor y Salvador, algo poderoso pasa dentro de mí. El espíritu mío vive otra vez, se reconecta con Dios. Entonces, aleluya. ¿Qué pasa? Mi mente y mi cuerpo siguen igual, pero mi espíritu fue renovado. Entonces, ahora me toca renovar mi mente para empezar a pensar como Él. Por eso dice la palabra arrepentíos. O sea, cambia tu manera de pensar porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentido, si tú quieres ver y entrar y manifestar el reino de Dios, tienes que renovar la mente. Esta debería ser la clase 00001 cuando vinimos a los caminos de Dios. Yo te voy a decir algo. Si eso hubiera sido la clase que nos hubieran enseñado a todos nosotros, cuando tan pronto nos convertimos, ¿tú sabes cómo seríamos ahora mismo? ¿Tú sabes cómo estaríamos manifestando el reino de Dios? ¿Tú sabes cómo estaríamos trastornando al mundo como hizo la primera iglesia? ¿Tú sabes las maravillas y los prodigios que estarían siendo hechos por nuestras manos? Alabado sea Dios. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Pues yo decía, Señor, ¿por qué? Y algo que entró a mí me dijo, nunca es tarde. Medita en la palabra de día y de noche para que tu vida sea transformada. Entonces, una de las mayores pruebas para el creyente es que cuando estamos aquí, nos parece, todos nuestros sentidos naturales, nos parecen que nos están limitando, pero todo lo que te rodea te está diciendo es que tú eres igual que antes, es que tú eres el mismo, sí. Aquí es donde la palabra de Dios hace la diferencia. Aquí es cuando yo comienzo a renovar y comienzo a ser transformada mi vida. Comienzo a cambiar. En otras palabras, cambia tu manera de pensar, porque hay un reino esperando que tú lo demuestres en esta vida. Y yo puedo llevar 20, 30, 40 años en el Evangelio, iglesia. De eso no se trata. Se trata de si yo he renovado mi mente para que mi vida sea transformada. Porque puedo llevar 40 años sentado en una silla y si mi mente no ha sido renovada, mi vida no es transformada. Voy a vivir la misma vida que viven los demás allá afuera. Pero cuando mi mente es renovada, mi vida es transformada. Y fuimos diseñados para vivir en esta tierra como en el cielo. ¿Qué fue lo que nos dijo que oráramos? Señor, sea en la tierra como en el cielo. Y David estaba tan claro de eso, que decía, Jehová es mi pastor, a mí nada me va a faltar. Porque él sabía que toda provisión venía del cielo. David iba a enfrentar a grandes ejércitos más grandes que él, porque él sabía que su ayuda venía del cielo, que él pelearía su batalla. Y David sabía en quién había confiado. Y nosotros tenemos que saberlo también. Y declarar que sea en la tierra como en el cielo. ¿En el cielo hay escasez? No. ¿En el cielo hay enfermedad? No. ¿Y por qué te puso a decir, pídeme que sea en la tierra como en el cielo?
para que vivas días de cielo, como dice Deuteronomio, días de cielo sobre la tierra. Ese es el amor de Dios. Eso es por eso dio su vida en la cruz del Calvario, para que tu vida y mi vida sea un anuncio del poder de Dios. Amén. Entonces, ¿Jesús meditaba en los problemas de la vida? No. Él siempre tenía su enfoque arriba. Y Jesús nos manda a llamar las cosas que no son como si fuesen. El cielo tiene su propia cultura, diferentes maneras de hacer las cosas y tiene un idioma oficial. ¿Tú sabes cuál es el idioma del cielo? La fe. Este idioma no tiene sentido para la mente natural porque contradice totalmente todo lo natural. En inglés me gusta más cómo lo dice. En español dice, es pues la fe. Pero en inglés dice, now faith is. La fe es ahora. La fe lo cree ahora. Lo recibe ahora. Lo manifiesta ahora. Si tú siempre estoy diciendo, no es que algún día, eso es esperanza. Pero la fe arrebata. La fe sabe lo que le pertenece. Lo declara y lo recibe. Alabado sea el Señor. Cuando estés orando, dice la palabra, cree que ya lo recibiste y vendrá. Cree que lo recibiste cuando se materialice. No, ahora. Lo creo que porque Él me lo prometió y Él no miente y Él es bueno y quiere mi bien. Alabado sea el Señor. Y se goza. No hay manera de tú agradar a Dios si tú no caminas en fe. Sin fe es imposible. Imposible. Lo dijo Él, no lo dice Gloria. Imposible agradar a Dios. Entonces, ¿estamos agradando a Dios con nuestra manera de hablar, con las cosas que hacemos? Hay dos idiomas. El del cielo, que es la fe. El del mundo es el miedo. Y el lenguaje de la fe se basa, dilo como Dios lo dice. El del miedo te dice, dilo como tú lo ves. El miedo es una señal de que estoy poniendo mi fe en el reino equivocado. Fe en lo que el enemigo quiere hacer, en lugar de fe en lo que Dios dice que va a hacer. Alabado sea el Señor. Así que el lenguaje de fe dice lo que Dios dijo y se pone de acuerdo con la promesa de Dios. El del miedo dice lo que ve y se pone de acuerdo con el enemigo. Y para la mayoría de la gente, el lenguaje de la fe es el lenguaje más extraño que han oído en su vida. Si empiezas a hablar fe, la mayoría pensará, se volvió loco. ¿Se volvió loco? ¿Viste quién se cree que es este? ¿Quién soy? Una hija de Dios, con una herencia más grande, que no me quiero dejar robar. Y por eso hablo lo que Él me prometió. Entonces, cuando tú hablas fe, tú puedes estar con 20,000 achaques y estás diciendo que estás sano. Tú puedes estar con el problema más grande financiero y tú dices que a mí nada me faltará. Tú puedes estar con el problema, tu hijo ajebe, patas arriba, y tú dices, es que este le va a servir a Dios, es que dice él, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Ese lenguaje es anormal para el mundo, pero es el único lenguaje aceptable para un creyente. Es hablar lo que Dios dijo, porque Él es fiel, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y Dios te dice, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. No te estoy diciendo que creas. Tú sabes cuántas veces yo he tenido problemas y yo veo esta escena siempre delante de mí. Cada vez que el miedo me está tratando de llegar, yo veo cuando Jairo iba hacia su casa y se vira a Jesús y le dicen, a Jairo le dicen, no molestes más al maestro, tu hija murió. Y se vira Jesús hacia Jairo y le dice, no temas, cree solamente. Y yo veo, cuando me pasan estas situaciones,
yo veo el rostro de Jesús virándose hacia mí y diciéndome, no temas, cree solamente. Y yo le digo esto, si tú me dices, Señor, que yo no tema, yo no voy a temer, yo voy a creerte a ti, porque ahí está nuestra victoria. Ahí es como único está nuestra victoria. Y quiero cerrar con esto, otros que los neurocientíficos están diciendo, han revelado que los pensamientos negativos reconfiguran físicamente el cerebro, fortaleciendo las vías que hacen de la negatividad el estado emocional predominante. O sea, si yo tiendo a pensar negativo, ese va a ser mi estado normal de pensar. Y yo siempre voy a estar en lo negativo, en lo malo, en lo que veo, en lo que escucho. Entonces dice, y esto comienza a reconfigurar el cerebro, fortaleciendo esas vías que hacen de ese estado emocional el predominante. Y este proceso se conoce como neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para formar y reorganizar conexiones. Cuando los pensamientos negativos se repiten, el cerebro comienza a forjar circuitos neuronales más fuertes que te inclinan más a la preocupación, a la duda, al miedo, lo que facilita caer en los mismos patrones. Aguántame aquí. Por eso es que hay personas que se les hace más difícil superar las crisis. ¿Por qué? Porque han hecho de ese estado negativo el predominante aquí. Y ese es el camino neuronal que tienen en la mente. Y por ahí todo lo filtran a través de lo negativo. Pero mira lo que pasa con el próximo. La buena noticia es que no importa si tú has estado acostumbrado a ser negativo, no importa si lo que el enemigo ha puesto es un estado de estar siempre pensando en lo malo. Mira, la buena noticia es que tu cerebro también puede reconfigurarse hacia la positividad. Así como los pensamientos negativos dejan huella, también lo hacen los positivos. Y nosotros vamos a extrapolar eso a la palabra. Ellos le llaman pensamientos positivos, yo le llamo la palabra. La palabra puede reconfigurar. Así como los pensamientos negativos dejan huella, también lo hacen los pensamientos basados en la palabra. Mira lo que dijeron, la gratitud, el optimismo y la compasión. Y yo le llamo la gratitud, la palabra, y la compasión activan nuevas vías, enseñando a tu cerebro a establecer estados emocionales más saludables con el tiempo. Esto significa que cuanto más practiques el pensamiento positivo en la palabra, cuanto más practiques meditar en la palabra, entonces más fuertes se volverán esas conexiones neuronales inspiradoras. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces, dice, no se trata de ignorar los desafíos, ni de fingir que todo es perfecto, sino de entrenar al cerebro para que se centre en las soluciones, en el crecimiento y en la resiliencia. Prácticas diarias como la atención plena. ¿Qué es la atención plena? Enfoque. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Arriba o está acá abajo? Dice, ¿dónde me quedé? En la solución. ¿Dónde está la atención plena? La perdí. Mira, al final. Prácticas diarias, Dios mío, Señor, gracias. Como la atención plena, las afirmaciones, las declaraciones o incluso llevar un diario de gratitud pueden ayudar a revertir el ciclo de negatividad y crear una mentalidad más equilibrada. Tus pensamientos tienen poder. Cada uno moldea la arquitectura de tu cerebro. Elige con cuidado lo que permites que se repita, porque en lo que hoy te enfoques te convertirá en tu realidad emocional mañana. Lo que tú crees hoy, lo vas a ver en el mañana. Por eso, tú eres el profeta de tu propio destino. Lo que tú hablas, hay vida y hay muerte. Y si hablo vida, veré vida. Si hablo muerte,
veré muerte. Alabado. Hasta las piedras hablan. ¿Qué sucedería, iglesia, si nosotros comenzáramos a meditar y declarar quiénes somos en Él y lo que tenemos en Él? ¿Sabes qué? Nuestras vidas serían transformadas y viviríamos como Él aquí en este mundo y manifestaríamos el reino. Así que yo creo que comenzando hoy es un buen día para determinarnos. Voy a cuidar lo que pienso y voy a llenar mi mente con la palabra, porque quiero ver los resultados de la palabra en mi vida. Amén. Puestos en pie. Aleluya. Hay un cántico que tenemos. Hermano, te sorprenderá saber